Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 9 de marzo para quinto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es los terrenos del abuelito de Zoe. Vamos a empezar a jugar Veo Veo. Les voy a decir las características de una figura y ustedes me dirán qué figura geométrica pertenece. Veo Veo, una figura de 3 lados rectos, es un triángulo. Veo una figura de 2 lados largos y 2 cortos y 4 ángulos internos de 90 grados, ese es rectángulo. Me acabo de acordar de mi amiga Zoe. Soy alumna de segundo grado. La mayoría de la población se dedica principalmente a la ganadería y la agricultura. El periodo de siembra inicia en diciembre y termina en septiembre. Espero que un día puedas venir a conocer mi pueblo. Le escribo porque mi abuelito se dedica a la agricultura y tiene un terreno de 30 metros de alto y 20 de ancho. El terreno está dividido en 3. En uno siembra maíz, en el B surco y en el C siembra frijol. ¿Me ayuda a calcular cuál es el área de cada parte del terreno y del total? Zoe nos mandó una imagen. Primero vamos a calcular el terreno del abuelito de Zoe. Hay que multiplicar la base por la altura porque es un rectángulo. El área del rectángulo es igual a base por altura. La base tenemos 30 metros y de altura tenemos 20 metros. Nos da como resultado 600 metros cuadrados. Pero ¿cómo podríamos calcular el área de cada sección? Recordemos que el área de los triángulos, sabemos que la fórmula para calcular el rectángulo es base por altura. Si dividimos a la mitad de esta forma del rectángulo, tenemos dos triángulos iguales y la fórmula sería base por altura sobre 2. Veamos cuánto mide el terreno A. Tiene 19 metros de base y 20 metros de altura. La fórmula es base por altura sobre 2. 19 por 20 entre 2, 19 por 20 nos da 380, ahora lo dividimos entre 2 y el resultado es 190 metros cuadrados. Ahora veamos el área del terreno B. Tiene una base de 30 metros y de alto tiene 20 metros, entonces área igual a base por altura entre 2. Sustituimos los valores y sería 30 por 20 es igual a 600, dividimos entre 2 y nos da 300 metros. En el terreno C tenemos 11 metros de base y 20 de altura, es igual a la base por altura entre 2, sustituimos 11 por 20 y nos da 220, entre 2 nos da 110 metros cuadrados. ¿Cómo podemos saber si las áreas que calculamos son correctas? Podemos sumar las áreas de los triángulos y nos debe de dar el área del rectángulo, entonces sumamos 190 metros cuadrados más 300 más 110 y nos da 600 metros cuadrados. Ahora ya sabemos cuál es el área del total del terreno y cada uno de los triángulos del terreno. Vamos a la página 95. En pareja realicen las actividades que se indican a continuación. Para ello usen el material recortable de la página 209. En uno de los rectángulos tracen una diagonal como se muestra y recorten sobre ella. Después vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el área del rectángulo? Si multiplicamos 10 centímetros de base por 5 centímetros de altura nos da 50 centímetros cuadrados. Inciso B. Superpongan los triángulos obtenidos. ¿Cómo son? Como puedes ver son iguales. Inciso C. ¿Cuál es el área de cada uno? Si multiplicas 10 por 5 son 50 entre 2. La respuesta es que cada triángulo mide 25 centímetros cuadrados. Si el área del cuadrado se obtiene al multiplicar la base por altura, ¿cómo se obtiene el área de un triángulo? Sería base por altura entre 2 como ya habíamos dicho antes. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias. El tema es cuidemos el agua, es vital. La clase pasada hablamos sobre la contaminación del agua, que es producida por varios factores como el consumo doméstico. Recuerda que todas las actividades que realizamos los seres humanos tienen un impacto en el entorno natural. La basura que se tira en las calles tiene muchas consecuencias negativas. ¿Te has preguntado por qué se inundan las calles? Esto es principalmente por la basura que se tira en las calles y esto provoca que se tapen las coladeras y representa un riesgo para todos. Esas obstrucciones en el drenaje pueden ocasionar inundaciones en épocas de lluvia, el desbordamiento de aguas residuales, así como malos olores en las calles. Las ciudades son las que más contaminan y también donde más se demanda los recursos para vivir, en este caso el agua. La mayor demanda de este recurso se da en las grandes ciudades. La contaminación industrial es la más diversa, compleja y en muchos casos difíciles de eliminar, ya que además del peligro que representa para la salud humana y el ecosistema, se han encontrado alojamientos en el tejido de peces y otras especies utilizadas para la alimentación de las personas. No hay que olvidar que la cantidad de agua con la que contamos en el planeta no aumenta ni disminuye, a diferencia de la población humana que ha crecido y sigue creciendo. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la cantidad adecuada de consumo
para las actividades de una persona es de 80 litros por día. Hay comunidades que padecen de desabasto de este importante líquido y esto repercute en su vida cotidiana y peor aún en su salud. Cada día hay más personas y el agua es la misma. Podemos reutilizar el agua en casa. Hagamos un periódico mural sobre los cuidados del agua. Nuestro título es Cuidemos el agua es vital. La primera acción es utilizar detergentes biodegradables. Otra acción es no arrojar al drenaje solventes, pinturas ni aceites. Cambiar el depósito de taza del baño por uno de menor capacidad. Esto es muy útil porque no se desperdicia tanta agua. El agua es un líquido vital y más ahora para combatir al COVID. Cuidemos el agua que tenemos. El agua es de todos y a todos nos corresponde mantenerla limpia. Otra acción es regar las plantas al amanecer o al anochecer para evitar la evaporación del agua. Cerrar las llaves mientras te cepillas los dientes, enjabonas platos o te enjabonas al bañarte. Reparar fugas y goteras de agua, bañarte en el menor tiempo posible. Un dato interesante, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afirma que todas las personas tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. Debemos cuidar el ecosistema, ya que si no lo hacemos, perderemos ecosistemas valiosos. El reto de hoy es el siguiente. Platica con tu familia qué acciones llevarás a cabo. Recuerda que hay acciones que puedes realizar sin la ayuda de un adulto. Asimismo, platica sobre las acciones que ellos puedan hacer para beneficiarnos todos del cuidado del agua. Seguimos con lengua materna, el tema es el debate virtual. La semana pasada identificamos las características del debate y fue muy interesante ver cómo se organiza un debate e identificamos las funciones del moderador. Veamos el siguiente video. Identifica lo que ya conocemos, se tienen dos o más grupos, existe un moderador, el debate tiene una duración establecida. Si una persona de los miembros se siente agredida, puede acudir a un moderador. El moderador resume las siguientes posturas. El debate debe tener un argumento. El significado general dice que debatir implica a dos o más personas discutan sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y defendiendo sus opiniones e intereses. Lo que no debes perder de vista es que estamos viendo el debate como un cierto tipo de debate, que requiere planeación por parte de quienes los organizan e investigación por parte de quienes participan. Un debate no se trata de una pelea, un debate debe ser una conversación entre personas que se respetan y escuchan. ¿Quién selecciona los temas del debate? Los seleccionan las personas que están interesadas en ese tema. Por ejemplo, si a las personas les gusta cocinar, pueden ser que haga un debate sobre los pasteles. ¿Se puede hacer un debate sobre cualquier tema? Normalmente se seleccionan aquellos temas que sean considerados polémicos. Polémico quiere decir que produce debate o polémica, que sostiene o defiende argumentos que muevan a otras personas a contradecirlos o rebatirlos. Pero, ¿qué entienden de estas definiciones? Cuando se dice que algo o alguien es polémico o polémica como característica, es decir, se utiliza adjetivo polémico para ayudar a describirlos. Por ejemplo, decir que Tom es el más guapo de Aprende en Casa 3, aunque yo lo sepa, no va a hacer falta quien diga que es Raulito. El tema es polémico. Veamos el siguiente video, el tema de las tareas escolares. ¿Qué opinan ustedes de la tarea? Tom nos dice que no le gusta. ¿Ustedes qué opinan? Estoy a favor de las tareas porque podemos reforzar. Yo estoy en contra porque me estreso y no le entiendo y no tengo quien preguntarle. Este video nos comparte las inquietudes de sus alumnos, así que el profesor fue el organizador del debate. Primero investigaron sobre el tema y la postura de cada uno. Aprovechamos. ¿Qué opinan para las tareas? Las tareas ayudan a reforzar, las tareas nos sirven si no podemos aprender, las tareas ayudan a nuestros padres sepan en qué temas vamos. Uno de los beneficios de la tarea es que nos ayudan a aplicar lo aprendido. Cada niño necesita una tarea diferente. Si no tuviéramos tarea, perderíamos hábitos como la responsabilidad, el uso del tiempo. La tarea solo sirve si la podemos resolver. El maestro nos debe calificar y reforzar los temas aprendidos. El video del debate ya no habla sobre lo que pensaban, sino que argumentan su postura. En este cuadro tenemos opiniones a favor y opiniones en contra. La conclusión es que la tarea solo sirve si la podemos resolver, que no sea mucha, que sea calificada por el maestro y que no sea aburrida. El reto de hoy es el siguiente. Selecciona un tema polémico y construye argumentos para poder debatir. Seguimos con historia. El tema es una constitución revolucionaria. Hoy nos acompaña Tim. Valorar las garantías establecidas en la Constitución de 1917 para la conformación de una sociedad más justa. En la época del Porfiriato, por ejemplo, la mayoría de los niños tenían que trabajar para poder ayudar a sus familias y solamente los hijos de la clase media y altas podían acceder a la educación. Asistir a la escuela era un gran privilegio. El derecho a la educación se establece por primera vez en la Constitución Mexicana de 1857 como parte de un conjunto de derechos del hombre, pero México tuvo otra constitución después de esa,
la de 1917, que fue producto de la etapa que estamos estudiando en este momento de nuestra clase, la historia, la Revolución Mexicana. La Carta Magna es otra forma de llamarle a la Constitución política. La dictadura de Díaz había logrado estabilidad política y económica sin importar las desigualdades sociales. La revolución en su primera etapa fue una lucha política que logró derrotar a Díaz en 6 meses. La segunda etapa fue el movimiento constitucionalista. Las fuerzas revolucionarias se dividieron. Durante el gobierno de Carranza estallaron las diferencias que habían entre los líderes revolucionarios, que comenzó una guerra civil. Tenían muchas diferencias, pero también había varias similitudes importantes en sus peticiones y proyectos. ¿Recuerdas cuáles habían sido las principales demandas sociales en este momento? Producto de las desigualdades que viven en esta época, había mucha desigualdad debido a la explotación laboral y sobre todo a la propiedad de la tierra, que era el principal motivo por el que luchaban Zapata en el sur y Villa en el norte. Se había dividido en dos grandes equipos, los constitucionalistas al mando de Carranza y los convencionistas, con Villa al mando y con la ayuda de las fuerzas de Zapata. Carranza decidió lanzar su mejor estrategia político, hacer leyes. El Congreso Constituyente fue un grupo de personas que tenía la tarea de redactar una nueva constitución para México. Durante la Guerra Civil, Carranza pudo derrotar a los convencionistas con una estrategia militar y política. Fueron las primeras elecciones donde se realizó un voto directo. En el Congreso se formaron 3 grupos, moderadores, radical y equilibristas. Pero ¿por qué no participaban las mujeres en este Congreso? La situación de las mujeres en el país todavía era complicada. Las mujeres tuvieron una participación muy activa y destacada en esta época, pues algunas combatieron en los ejércitos y tomaron las armas para defender sus ideales, otras combatieron a través de la prensa. El 28 de octubre de 1915 se convocó al primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, al que asistieron 617 mujeres. Este fue el primer congreso exclusivo de las mujeres donde se tocaron temas importantes que afectaban sus condiciones de vida y sus derechos, como el acceso a la educación y al empleo, así como el divorcio. La nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Hoy en día, más de 100 años después, esta Carta Magna sigue vigente. Tiene 137 artículos, pero hay 3 que destacan. El artículo 3 garantiza la educación, no debe participar el clero y también establece que la educación es obligatoria y gratuita. El artículo 27 declara que todas las tierras que habían sido arrancadas de los campesinos durante el porfiriato tenían que ser devueltas. Aunque los extranjeros podían tener terrenos en el país, los únicos que estaban autorizados para explotar los recursos naturales eran los mexicanos. El artículo 123 incorporó las principales demandas por las que habían estado luchando los trabajadores mexicanos desde mediados del siglo XIX. También se prohibió que cualquier persona menor de 12 años trabajara. La Constitución de 1917 fue un gran paso para el logro de una sociedad más justa. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona y platica con tu familia sobre los efectos de estos artículos han tenido en la vida cotidiana de las niñas, niños, hombres y mujeres de México. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.